Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad, la temporada número 10 que compartimos con ustedes en este 2021 que viene complejo porque la pandemia no se quiere ir y nosotros hemos decidido renovar nuestro compromiso y el desafío de seguir construyendo comunicación para la emancipación. Hemos tenido importantes incorporaciones como la de Fernando Oviedo, economista, y la del doctor Atienza, muy conocido por todos nosotros en su lucha en esta pandemia que nos atravesó el 2020 y que parece que el 2021 también nos va a acompañar. En el programa de hoy tendremos como invitada especial a Miriam Gorbán para hablar de etiquetado frontal. Miriam es licenciada en nutrición, es doctora honoris causa de la Universidad de la UBA y directora de Soberanía Alimentaria. Tiene muchos galardones cosechados a lo largo de su vida. El más importante es el de luchadora y militante por la soberanía alimentaria, por una nutrición que nos haga también pensantes y soberanos. Hoy vamos a hablar de etiquetado frontal y lo que significa a la hora de decidir cómo nos alimentamos. La ley ya tiene media sanción del Senado, se está discutiendo en diputados, pero es importante que todos sepamos de qué se trata. Una de las pandemias, aparte del COVID, que atraviesa a nuestro país es la de malnutrición por exceso de consumo o por consumo de comida chatarra. Esta ley viene a favorecer que tengamos la posibilidad de tener una alimentación más sana. Vamos a escuchar a Miriam Gorbán para adentrarnos en esta temática y al cierre del programa seguiremos hablando del tema. El proyecto de ley argentina es un proyecto muy interesante porque no solamente está promoviendo el etiquetado frontal, sino que legisla en el sentido de la publicidad engañosa y en el sentido del apoyo a los entornos saludables. En primer lugar, las bebidas azucaradas, que tienen el problema más importante, que es el exceso de azúcar. Nosotros no estamos estigmatizando el azúcar, y esto es importante porque en todas las reuniones que se hicieron aparece la industria azucarera a través de los legisladores que representan a la provincia de Tucumán y hablan de la cantidad de trabajo que se perdería. No, nosotros no estamos diciendo, es como con el alcohol, estamos diciendo consuma moderadamente, no estamos prohibiendo el consumo, estamos diciendo consuma con moderación, lo mismo que decimos para las bebidas alcohólicas. Entonces de esto se trata. Y si es la industria de las gaseosas, sobre todo, por supuesto, todo lo que son las golosinas, que son lo que se ofrecen los chicos habitualmente en los kioscos escolares. No hay una oferta de fruta, no hay una oferta de yogures, no hay una oferta, digamos, de alimentos saludables. Lo que hay es una sobreoferta precisamente de alimentos, sobre todo ricos en azúcares y ricos en calorías. En este momento el problema más importante como verdadera pandemia también es el problema de la obesidad, el sobrepeso y el camino hacia las enfermedades crónicas no transmisibles. En uno de las audiencias públicas, uno de los participantes, un especialista, decía de qué manera esta pandemia se ha llevado, digamos, entre los muertos por la pandemia se encuentra precisamente la gente que tenía menor capacidad, menos de inmunidad, tenía sobrepeso, obesidad y enfermedades como la diabetes. Y los muertos tienen estos agregados en esta materia, en este momento. Y la preocupación más importante es el aumento desmesurado, y eso lo dice
las encuestas nacionales del 2018, la última, el aumento del sobrepeso y la obesidad, en especial en los niños en edad escolar. Eso ya está pronosticando una menor expectativa de vida y un compromiso de enfermedades invalidantes a edad temprana. Difundir, ¿qué quiere decir etiquetado frontal? Porque si nosotros decimos etiquetado frontal, la gente no sabe de qué se trata. Yo creo que tenemos que decir de que tenemos que cumplir la ley de información pública y que todos tenemos que conocer y saber de qué se trata y qué es lo que estamos comiendo. Esto es fundamental, y que eso de saber no es para que lo pongan en letra chica y necesitemos usar un microscopio porque ya la lupa no nos alcanza, que no podemos informar a través de siglas y nombres químicos porque nadie los entiende, ni nosotros ni los especialistas, sino con un lenguaje claro, con una simbología clara y directa. Tenemos que utilizar un lenguaje entendible para todos. Entonces, diría, cumpla con la ley de información pública y sepa qué es lo que está comiendo. Que cada uno de nosotros empiece a leer las etiquetas, pero que sea legible y que sea entendible para todos. Fíjate vos, Laura, que la tarjeta alimentar que promueve el consumo de alimentos frescos, esto tendría que ser una verdadera campaña publicitaria. Y el único que habla de consuma más leche, carne, verduras y frutas es el ministro. Nadie más toca este tema. Entonces esto es una campaña, la propia tarjeta alimentar necesita una promoción diferente y decir, ¿por qué queremos que usted consuma más lácteos? ¿Por qué queremos que usted consuma más alimentos frescos? ¿Por qué queremos que consuma más verduras y más frutas? Porque va a levantar su nivel de inmunidad, porque esto está, digamos, son los alimentos llenos de vitaminas, de minerales, que van a fortalecer sus huesos, que van a fortalecer su dentadura, que van a levantar las defensas para afrontar en mejores condiciones a esta pandemia por eso. Hay un rol del Estado que no se está cumpliendo suficientemente en cuanto a la regulación de la propaganda, porque la propaganda para la promoción, la venta y el consumo de alimentos ultraprocesados, dirigida especialmente a los niños, como estaba diciendo, tiene que ser regulada. Es decir, nosotros les prometemos mejor vida, que van a ser más lindos, más rubios, de ojos celestes, van a ganar las competiciones, van a ser los mejores alumnos, la meritocracia en primer término, y no es así. Y no es así. Entonces, estas son las cosas en las que hay que intervenir y regular. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad estrenamos columnistas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad. Vamos a escucharlo al doctor Atienza. Él ha llevado adelante una larga lucha en la comunicación pública para que podamos ejercer el derecho, no solamente a estar informados, sino a saber cuidarnos, a poder cuidarnos en esta pandemia. Con él hacemos un balance de lo que está pasando. Para mí es un honor formar parte y acompañarlos periódicamente en el programa. La verdad es que no solamente es un honor, un placer, es algo que me gusta. Hablar de salud pública me parece que tiene que ser la constante a partir de ahora. Me parece que este tema de la salud pública lo tenemos que tomar como bandera todos y empezar a ponerlo por encima de muchas cuestiones, porque fijémonos que vino un virus, nos estornudó y nos rompió todas las estructuras sociales, culturales, educativas, económicas, medioambientales a nivel mundial. Así es que va a ser un placer poder participar en el programa de ustedes más seguido para poder charlar con la gente y llevarle algunos conceptos que nos ayuden a ser un poco mejor. Un análisis muy complejo porque como que hay dos etapas en esta pandemia claramente identificadas. Una primera etapa
en la que nos confrontamos o que confrontamos a un agente externo desconocido, a un virus que recién irrumpía, que tenía algunas características particulares. Y una segunda etapa en donde ese virus cambió esas características particulares, las modificó y nos cambió un poco las reglas del juego a las que veníamos acostumbrados el año pasado. Estas reglas de juego tienen que ver siempre con, afecta a tres componentes básicamente que tiene esta pandemia, que es el virus mismo, que cambia su regla. Tenemos un componente social que tiene que adaptarse nuevamente a las reglas que impone el virus, y el componente político que empieza a tomar algunas decisiones, algunas un poco demoradas, otras no tanto acertadas, en base a lo que es el comportamiento social o la opinión que se genera a partir de la sociedad, ¿no? Un virus que en esta segunda etapa, desde más o menos el mes de enero, empezó a generar algunas mutaciones, producto de la alta circulación que ha tenido en el mundo, y que estas mutaciones de algún modo vienen a pegarnos en dos sentidos. Primero, nos empieza a arruinar un poco el tema al que estábamos esperanzados, que era el tema de las vacunas, es decir, ya empieza a generar algún tipo de resistencia con las vacunas. Hay algunos países del mundo, como Brasil, en donde el 50% de la gente que está infectada ya estuvo infectada antes, es decir, que ya empieza a generar problemas con los anticuerpos, por lo que vamos a tener que ir actualizando las vacunas también. Y la otra situación es que este virus empieza a mutar para ser más infeccioso. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos respirar menos partículas virales que están en el aire o estar en menos tiempo en contacto con una persona y ya infectarnos. Es mucho más infeccioso y empieza a resistir a los anticuerpos. Es decir, son dos situaciones que nos cambian la regla de juego, y a nivel mundial se empieza a ver una segunda ola, una especie de segunda ola. Yo en realidad la interpreto como una segunda pandemia dentro de la primera pandemia. Hay cambios culturales y educativos que tenemos que empezar a tomar en cuenta. De hecho, digamos que no nos van a servir para esta pandemia, sino que nos van a servir para una segunda pandemia. Hay que empezar a trabajar desde ahora. Cambios culturales que tienen que ver, por ejemplo, con algunas conductas que tenemos como seres humanos, que hace que en la parte occidental del mundo no tengan prácticamente, en la parte oriental del mundo, digo, no tengan prácticamente caso, y en la parte occidental sí, estemos llenos de casos. Vos ves ahí un comportamiento cultural distinto en las dos mitades del mundo, en una prácticamente libre de virus y en otra producto de nuestra propia digamos, vorágine del consumismo nos produce este tipo de problemas. Vos te vas a China, no hay virus, en Taiwán no hay virus, en Laos no hay virus, y tienen pobreza, tienen otro tipo de indicadores, pero no hay virus. Entonces hay una serie de cuestiones culturales que vamos a tener que tomar. Pero en el ya, en el pronto, en el mañana, lo que hay que hacer es mejorar un poco el aire que respiramos, filtrarlo mejor, porque el virus está más agresivo, más infeccioso, menos cantidad de partículas. Así que tenemos que filtrarlos con mejor calidad de barbijo, conservar las distancias, espacios abiertos, bien ventilados, que circulen el aire. Eso como medidas para el ahora, ¿no? Y empezar a trabajar a futuro con estas otras cuestiones socioculturales, porque me parece que estas dinámicas de pandemia van a venir un poco más seguido. Seguimos de estreno con Fernando Oviedo, economista. Con él vamos a hablar de economía y nos va a ayudar a desentrañar la compleja madeja de intereses que se esconde en esa palabra, que no es una cuestión tan complicada si sabemos a qué intereses responde el análisis que nos proponen, como único cuando tiene que ver con la defensa de un sector. En esta nueva temporada de Principio Activo Salud y Sociedad inauguramos un nuevo espacio, el de la economía. Y vamos a tener cada domingo un micro con Fernando Oviedo, acá presente, que nos va a enseñar por qué es importante hablar de economía y por qué a veces no entendemos. La intención es que este sea un espacio de reflexión y divulgación de cuestiones inherentes a la macroeconomía, que son cotidianas, al pueblo argentino o para el pueblo argentino todo el tiempo, tales como el dólar, inflación, crecimiento de PBI, deuda, etc. Y que son presentadas bajo un ropaje academicista, excesivamente técnico, con el fin de ocultar la madeja de intereses que se esconde detrás de cada una de esas realidades, ¿no?
que son presentadas de manera engañosa, de manera excesivamente técnica, a los fines de dificultar el entendimiento, de modo tal de solapar esa madeja de intereses que está detrás, que siempre está detrás de todas estas cuestiones que son claves en la vida de una sociedad, ¿no? Hay dos clases profesionales en ciencia económica o dos clases de economistas. Aquellos que fundamentalmente se dedican a servir al poder económico y trabajan para que los sectores de la cúspide de la pirámide distributiva, o sea, los más ricos, sean cada vez más ricos. Y existen algunos otros profesionales en ciencia económica, grupo en el cual uno intenta estar, ¿no? Que están más preocupados por el hecho de que los pobres dejen de ser pobres o al menos sean menos pobres, ¿no? Entonces, claramente, esa distinción determina, configura un clivaje que separa las aguas en cuanto a opciones profesionales, vocacionales, existenciales, ¿no? Inicialmente, la economía, cuando van haciendo como ciencia, inclusive de parte o en función a la prédica y al trabajo intelectual de los padres del liberalismo clásico, Adam Smith, David Ricardo, aún bajo esa lógica que tiene que ver con el nacimiento de la economía clásica, la economía se la consideraba política. Fue a principios del siglo XX, fundamentalmente por la prédica de una publicación económica conservadora de la Gran Bretaña, The Economist, que la economía pierde el apellido de política y pasa a ser economía seca, con esta pretensión que te mencioné recién de emparentarla a las ciencias duras, de modo tal de contribuir de mejor manera a solapar esta madeja de intereses que son políticos, ¿no? Que siempre están por detrás de las decisiones de política económica y por detrás del armado de los esquemas de política económica. Entonces, a los fines de ocultar de la manera más efectiva posible la cuestión del poder, la cuestión de las relaciones de poder y la cuestión de los intereses que se esconden detrás de la ciencia económica, se la emparenta con una ciencia natural supuestamente objetiva y desprovista, ¿no? De estos intereses. Tiene que ver claramente con una maniobra en ese sentido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos y a todas? Damos comienzo a este ciclo de análisis de cuestiones vinculadas a la macroeconomía, ¿no? Como bien expresábamos en la introducción a este ciclo, la economía es una ciencia social, no es una ciencia que se pueda asemejar a las ciencias duras. En relación a la política económica, en general, todas las teorías económicas coinciden que una sociedad tiene que alcanzar determinados objetivos, tales como que la economía crezca, que haya pleno empleo, que la economía se acerque al pleno empleo, que caiga la tasa de pobreza, ¿verdad? Que la inflación sea la más baja posible a los fines de facilitar la vida económica en las sociedades. Y también la política económica plantea o sostiene que son objetivos de política económica tener equilibrio externo, equilibrio en el sector externo, es decir, que un país no se quede sin dólares para poder continuar con sus procesos de crecimiento económico y para poder darle sustentabilidad a la vida económica a una sociedad. Una nación necesita dólares porque los dólares configuran la moneda, la divisa elegida después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por los países de la orbe a los fines de llevar a cabo el comercio internacional y la vinculación económica entre cada uno de esos países. La cuestión de la distribución también es central, es un objetivo de política económica, pero no es un objetivo compartido por todas las teorías económicas, porque para los que nos inscribimos en la corriente económica heterodoxa o post-keynesiana, la distribución del ingreso de manera equitativa es un objetivo central, ¿no? Para el liberalismo clásico no es un objetivo de política económica porque la política económica la ejecuta el Estado. Entonces el Estado, para el liberalismo clásico, no tiene que ocuparse de la distribución. ¿Por qué? Porque para el liberalismo clásico la distribución la organiza el mercado. Entonces el Estado no tiene que ocuparse de eso. Comencemos por el tema del crecimiento del PBI. El crecimiento del PBI o el PBI se asemeja a una torta que tiene que ver con todo lo que produce una sociedad durante un año, ¿no? Porque se mide todos los años. Básicamente tiene que ver con la riqueza socialmente generada, ¿verdad? Entonces, para poder dotar de bienestar a la población, sobre todo a los sectores más desfavorecidos, nosotros o el Estado, que es el que concibe y ejecuta la política económica, tiene que tratar de que esa torta crezca. Además, tiene que tratar de que se distribuya de manera justa, de manera equitativa, ¿no? Porque la torta puede crecer y el 10% de la población se puede quedar con el 90% de la torta. Eso no sirve. Puede crecer, podemos estar en presencia de una economía que crezca 5, 6, 7 puntos al año, pero con una pésima distribución del ingreso, lo que termina por no satisfacer el leitmotiv de la actividad económica y de la ciencia económica, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de toda la población. En el próximo bloque, tercer y último de Principio Activo, Salud y Sociedad,
Con Melissa Luc abordaremos la economía feminista. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Melissa Luc para hablar de economía feminista. De nuevo, este año 2021, Melissa Luc va a hablarles de economía feminista. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo técnico de Principio Activo, Salud y Sociedad por la invitación nuevamente este año. La economía feminista viene a traer un montón de herramientas para poder explicar no solamente cuál es el rol de las mujeres dentro del sistema capitalista, sino que también viene a traer a colación explicaciones de por qué estamos en el lugar en el que estamos dentro del sistema capitalista. Durante muchísimos años, a lo largo de todo el siglo XX y a partir del siglo XIX en particular, muchos economistas quisieron explicar cuál era la razón por la cual las mujeres teníamos una posición desigual con respecto a nuestros pares hombres. Aún así, todas esas personas eran hombres, varones, heterosexuales, cis, de clase media, alta, con educación, y no podían ponerse en el lugar realmente de las mujeres para poder dar una explicación de sus prácticas cotidianas en el sistema capitalista. Recién a fines del siglo XX las mujeres economistas se van a unir para dar explicaciones reales a estos fenómenos económicos y a la realidad que las mujeres vivimos dentro de este sistema. Y es por lo tanto muy importante que hablemos de las razones reales que nos posicionan en un lugar desigual. En este micro vamos a tratar de abordar un montón de temáticas que están relacionadas con la economía feminista y la perspectiva de género dentro de las ciencias sociales. En particular vamos a ver cómo afecta la nueva aprobación de la ley del aborto en Argentina o cómo puede llegar a afectar a las mujeres implicadas y a las personas que pueden gestar en general, así como también vamos a abordar otras temáticas como la feminización de la pobreza, la economía de cuidado, la organización social del cuidado y cuáles son los mecanismos que existen para discriminar a las mujeres en el sistema capitalista. Además, voy a estar contándoles un poquito más de la agenda política de la economía feminista. Desde que se ha aprobado la legalización del aborto en muchos países, sobre todo países europeos y nórdicos en particular, se ha demostrado que esta legalización tiene muchas consecuencias sobre el colectivo que puede gestar. Esas consecuencias tienen que ver con las cuestiones económicas, pero también tiene que ver con la cuestión de salud y de derechos de los individuos. En primer lugar, lo que se ha demostrado es que la legalización del aborto tiene un impacto muy importante sobre la tasa de abortos que se practican anualmente en los países. En particular, esta tasa se reduce, porque la legalización del aborto viene de la mano de otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a la salud y educación integral sobre la sexualidad de los individuos, lo cual permite que eventualmente se practiquen menos abortos. Pero particularmente, y lo que yo les vengo a contar que es más importante, tiene un impacto muy importante sobre las posibilidades económicas del colectivo que puede gestar. En particular, lo que se ha mostrado en algunos países es que se reduce la brecha salarial entre personas que pueden gestar y personas que no pueden gestar. Y eso claramente tiene un efecto positivo sobre las posibilidades que tienen los individuos dentro del sistema económico y capitalista en particular. Además, se ha demostrado que obviamente tiene impacto positivo sobre el acceso a la salud, sobre el acceso a la educación, dos ítems que permiten tener mejores y mayores posibilidades económicas dentro del sistema y además nos hacen más aptos al colectivo gestante de poder competir de forma
mucho más igualitaria y equitativa con nuestros pares hombres. Obviamente que el efecto que tiene en cuestiones económicas sobre las mujeres, y ahora sí hablar de las mujeres, se puede observar porque se aumenta claramente la posibilidad de tomar decisiones de las mujeres, tanto en nuestros cuerpos como en lo que queremos hacer de nuestras vidas y si queremos o no queremos maternar, que eso también es una discusión muy importante. Todo lo que tiene de impacto positivo hacia las mujeres la legalización del aborto se amplifica cuando hablamos de personas que pueden gestar, pero que tienen una identidad de género y una identidad sexual distinta a las que el sistema patriarcal nos impone. Por lo tanto, la legalización del aborto es un tema clave para poder vivir en sociedades más igualitarias. Hoy hablamos de etiquetado frontal y si bien tiene que ver con una política pública necesaria para que tengamos información clara a la hora de elegir cómo alimentarnos, también tiene que ver con un modo de producción y un modo de alimentación. La agroecología propone la alimentación sana, segura y soberana, por la cual en este programa militamos cotidianamente. La comida chatarra es una expresión del agronegocio que justamente usa la etiqueta escondida, con ingredientes puestos en forma casi inaccesible porque no los podemos leer, para esconder que en realidad nos están envenenando. Es hora de que podamos elegir cómo alimentarnos, no solamente a la hora de saber si hay mucha azúcar, mucha grasa y poco alimento en un producto que vamos a elegir en el mercado, sino también a la hora de saber que los productos que son frescos tienen más nutrientes y si vienen de la producción agroecológica, también tienen una forma de producción que estimula y profundiza la soberanía no solamente alimentaria, sino en todos los aspectos de nuestra economía. Comer sano, seguro y soberano es un derecho, pero también ejercerlo y pedir para que tengamos acceso a estos alimentos sanos, seguros y soberanos es una lucha que debemos llevar a cabo juntos a diario. El derecho a la información y la posibilidad de construir comunicación colectiva es uno de los desafíos que asumimos en nuestro programa. Hablar de etiquetado frontal, hablar de formas de producción, hablar de estrategias para pensarnos a nosotros mismos sin que nos digan cómo pensarnos y nos quiten la posibilidad de tener nuestra identidad, es una de las propuestas, uno de los objetivos que asumimos en este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguir Principio Activo Salud y Sociedad por las redes sociales, así que si te lo perdiste por televisión tenés otro montón de oportunidades de vernos. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.